Bienvenidos una vez más a Línea Amiga, la línea de psicoconsejería a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y voy a presentarles a Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, la directora de este programa desde hace 12 años aproximadamente, y hoy con un equipo magnífico de trabajo, un equipo que se convierte en esas manos que ayudan a levantar a ese Moisés para que pueda extender y el pueblo pueda pasar. Ellos se han convertido en eso y ha sido un respaldo impresionante de parte del Señor, que ha enviado esos refuerzos para que estén aquí con su conocimiento, su sabiduría, que solamente el Señor puede dar a través del RUAT, apoyar este espacio. Adrianita, bienvenida a tu casa, a tu programa Línea Amiga por la Estación del Cielo, y me presentas a todo el equipo de trabajo. Bienvenida una vez más. Hola a todos, muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente estar aquí en este programa Línea Amiga. Qué rico encontrarnos a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook y en YouTube en vivo, en ambos, tanto en Facebook como en YouTube estamos en vivo del programa La Estación del Cielo. Qué rico tenerlos aquí, qué rico nuevamente encontrarnos. Y sí, Alvarito, feliz, hoy es de esos días en que de verdad que digo, Padre, gracias porque vemos que esta obra es tuya, vemos tu respaldo, vemos tu amor, vemos cómo permites que estemos aquí como equipo. La palabra nos lleva a eso, a que entendamos la importancia de estar unidos, de trabajar en ejad, en unidad, y sobre todo si estamos haciendo esto, llevando la palabra del Eterno. Entonces hoy estoy muy complacida porque aquí el estudio está full con el equipo de trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi equipo, a mis amigos, a estos maestros, porque les digo, estoy con 3 titanes, excelente, porque aprendo muchísimo de estos 3 hombres. Entonces nada, muchísimas gracias y hola caballero, John Álvaro, ¿cómo vamos? Bienvenido. Hola Adriana, hola Alvarito, hola John. Complacido, con alegría y con gozo. Amén. Y agradeciéndole al Eterno como siempre. Sí. Siempre agradecerle porque la oportunidad que nos da es una oportunidad muy hermosa de poder compartir, de poder llevar su palabra. Amén. Para que todos escuchemos ese camino que Él quiere que nosotros tengamos. Amén, amén. Así es. Johncito, hola, qué rico tenerte aquí presencial, bienvenido. Hola a todo el equipo. Pégate el micro. Pégate el micrófono, eso, subilo. Qué bueno poder estar aquí con ustedes hoy. Y pues también deseoso de poder servirle al Eterno, amén, de estudiar sus escrituras y que eso nos permita aprender más, porque nosotros también estamos aprendiendo en este ejercicio. Total, muy cierto. Es una bendición poder estar aquí. Muchísimas gracias por eso. Y pues sí, cibernautas, recuerden que nosotros venimos tocando un tema bastante interesante. Estamos hablando de la identidad. Como lo hemos mencionado a lo largo de este año, son muchas aristas las que se desprenden de identidad. Hemos aprendido muchísimo. El Padre nos lleva a un entendimiento mayor de quiénes somos en Él. Primeramente, quién es Él en su inmensidad, en su grandeza, quiénes somos en Él. Y nos lleva a eso, cuando sabemos quiénes somos en Él, precisamente podemos llegar a otros y poder ser esa luz, esa sal, y como lo hemos venido hablando, del tema del pueblo, de realmente poder entender que somos uno solo, somos un pueblo porque el Eterno así lo decidió, porque Él así lo escogió. Y de lo poco que hablamos la semana pasada, recuerdo, chicos, que mencionamos que parte de esa identificación dentro de la identidad, porque eso es una rama de identificarnos, significa yo tengo un referente de. Hablábamos precisamente, tocamos aquí unos aspectos a partir de un aporte muy interesante que nos hizo Johncito de qué es aquello que le estamos entregando, le estamos dando hoy en día a estos jóvenes, qué es eso que están los jóvenes hoy en día aprendiendo, de qué se están llenando, qué están haciendo realmente con un conocimiento, que la pregunta sería, bueno, ¿qué clase de conocimiento, de dónde viene esto y cuál es ese lugar principal que tenemos nosotros los adultos? Porque no puedo decir solamente padres o educadores, en general como adultos que somos, como personas que siempre alguien nos va a ver y siempre alguien nos está escuchando.
qué estamos dando y qué le estamos permitiendo a estos jóvenes. Hablábamos un poco que para ellos es el inmediatismo, les cuesta mucho esforzarse. Lo más fácil. Lo más fácil, exacto. El tema de la disciplina, hasta qué punto realmente se rige una disciplina de la pregunta es, ¿se ha explicado, se ha dado, se ha enseñado disciplina en casa, se ha hecho un ejercicio de realmente tener disciplina como personas, como seres humanos? Y cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de yo necesito saber quién soy y necesito conocerme, necesito buscar ese referente con el cual me identifico, que sabemos que es la palabra, que es nuestro Señor. Yo tengo disciplina para entrar a estudiar la palabra y para decir yo realmente me dedico y me esfuerzo, porque lo hablábamos muchísimo, esforzarte y ser valiente frente a lo que representa el ser obediente, tener benevolencia, ser rectos. Bueno, son preguntas que seguimos allí, cibernautas, que siguen en el aire y que los invitamos a que ustedes la hagan día tras día, que ustedes realmente en ese ejercicio de estar en su primer núcleo social, que es la familia, y luego que se extienden a otras esferas sociales, revisarse y analizar, bueno, realmente qué estoy haciendo y realmente cómo estoy en ese aspecto. Entonces, nada, ya sin más preámbulos, sí vamos a continuar con ese tema tan interesante que es una identidad como pueblo. Bueno, y tú nos dejaste ahí con puntos suspensivos, ¿sí o no, Johncito? Quedamos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí. Sí, y eso es lo bonito, ¿no? Porque es que la palabra del Eterno es infinita, sí, y aplica en todo momento. Pero acordémonos un poco que existían unas condiciones para pertenecer o ser parte de ese pueblo, sí, que es lo más interesante acá. Y hablábamos de que el Eterno hizo un pacto con un pueblo, ¿cierto? En aquel tiempo dijo, hago un pacto con los que están aquí y con los que hoy tampoco están aquí. O sea, está hablando de un futuro, que ese futuro llega hoy, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son esos que entran en ese pacto con el Eterno, con Dios? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los de esa promesa? ¿Cuáles son los de ese juramento que el Creador les dio? Esa promesa que el Creador da. Acordémonos que hablábamos en pasados estudios, hablábamos de que el Creador cumplía sus promesas. ¿Sí? Y que aún va a estar ahí. Entonces, ¿quiénes son los hijos de ese pacto? ¿Cierto? Entonces, hablamos de un pueblo que se llama Israel. ¿Quién es ese pueblo Israel? Entonces, encontramos en Deuteronomio 29, del 10 al 11, dice lo siguiente: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, de Adonai vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, acordémonos que son 12 tribus. Entonces, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, ¿cierto? Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros. Entonces me paro aquí un momentico, y extranjeros en hebreo es una palabra que es ger en hebreo, y mire qué significa ger en hebreo, significa invitado. Qué bello. ¿Sí? Si tú no eres, estamos comenzando a identificar de dónde somos nosotros. Si tú no eres del pueblo de Israel, o sea, no eres de alguna de las tribus, pero resulta que dice, tus extranjeros también entran parte de ese conjunto, de ese pueblo, y la palabra, la traducción en español es invitado. O sea que nosotros podemos entrar, ¿por qué? Por ser invitados. ¿Sí? Y dice que habitan en medio de tu campamento. O sea, cuando dice que habitan en medio de tu campamento es porque están, ¿qué? Cumpliendo las mismas normas, las mismas reglas, las mismas leyes que el Creador dio. O sea, para poder entrar a ser parte de ese pueblo y estar dentro del campamento, necesitamos cumplir esas normas. Así es. Yo explicaba hace poco que me invitaron a un apartamento, ¿sí?, a cenar con la familia, y yo veo que el dueño del apartamento pues, va y nos recoge pues, en la portería, va por nosotros, nos lleva hasta el apartamento. Y cuando él entra al apartamento se quita los zapatos. Entonces yo dije, aquí hay una regla de que al ingresar hay que quitarse los zapatos. Pues nos tocó quitarnos los zapatos y entrar. Problemas si hubiéramos llevado una media rota, ¿no? Buen dato. Entonces, ¿qué hicimos? Cumplimos las normas que estaban dentro
de ese hogar. Y eso es importante lo que acabas de decir, porque el ser invitado te lleva a eso. Tú por ser invitado a un lugar, tú no vas a ir a hacer lo que quieras hacer. Correcto. Obviamente yo debo sujetarme a lo que yo estoy viendo en ese lugar en el cual estoy siendo invitado. Además es muy especial porque tenerme en cuenta para invitarme a mí, eso representa un lugar muy especial. Claro, ¿y qué he hecho yo para merecerme esa invitación? Total, hermoso eso. Sí. Pero miren, interesante porque el significado invitado, pero en la actualidad el extranjero es rechazado y no es invitado. Correcto. Y el Señor en ese tiempo le decía al pueblo de que al extranjero lo tratara bien. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Las medidas de nuestro amigo en Norteamérica, ¿qué está haciendo? Chample, ya. Y es una ley, ¿no, Álvaro? Sí, miren. O sea, el Creador dice, Sí. cuida de los extranjeros, él coloca unas condiciones, cuida del extranjero, cuida de la viuda, cuida del huérfano, cuida del pobre, del necesitado, pero hace énfasis ¿en quién? En el extranjero, porque tú fuiste extranjero cuando estabas en Egipto, cuando tú eras esclavo. No te olvides, no le te dice olvides. al pueblo. O sea, no pierdas esa historia. Y miren la historia que ya hemos hablado aquí, de que hemos recitado ese texto bíblico de Ruth y Noemí. Correcto. Y nos enseña a que alguien que no es del pueblo puede amar al Señor con libertad. Total. Y puede regirse a esa normatividad. Exacto, qué interesante es eso, porque aquí lo que vemos y lo especial, porque tú lo mencionaste como esas condiciones, lo importante y lo especial es eso, o sea, yo voy a sujetarme, yo debo entender lo que yo primero acepté. A mí me invitaron, tenemos dos opciones, decimos sí o no. Acepté la invitación, que implica que yo me sujeto a lo que ha de venir en ese espacio. Correcto. Bien, entonces viendo esto, que los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, o sea, todos tienen la oportunidad de ¿qué? De ser parte de ese pueblo que el Creador está formando o que formó. O sea que nosotros, si no somos de alguna parte de una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, podemos ser invitados. Exacto. ¿Sí? Siempre y cuando ¿qué? Cumplamos las normas. Nos sometamos a esas normas. Deuteronomio 26 del 16 al 19, mire lo que dice: Yahweh tu Elohim, o Yahweh tu Dios, o Jehová tu Dios, te manda que hoy cumplas estos estatutos, decretos, cuida pues de ponerlos por obra con tu corazón y con tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. Ojo, estamos declarando. Cada que nosotros decimos creemos en Dios, estamos declarando solemnemente que creemos en Jehová Dios, en Adonai tu Dios, y que andarás en sus caminos. O sea, te está condicionando. Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Así es. Shema. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Wow. ¿Que eres qué? Pueblo suyo, siempre y cuando ¿qué? Cumpla sus mandamientos, sus decretos y escuche su voz. ¿Y cuando escuchamos su voz? Cuando leemos la Biblia, palabra, la Torah, ¿cierto? Tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte. Vení. Aparte de eso, no va a exaltar. O sea, me invita, hágale y me va a exaltar. No, mejor dicho. Sobre todas las naciones que hizo por lor y fama y gloria de quién? De él. De él, amén. Y para que seas un pueblo santo, dedicado a quién? A Dios. Esto lo ha dicho quién? Dios. Lo firma y lo sella Jehová, o sea, Adonai. Entonces ahí tenemos una condición que nos está diciendo, ojo, cumpla. Entonces tenemos que, para ser parte de su pueblo, chicos, es una condición: obedecer sus mandamientos. Entonces hoy les traigo dos más para ser parte de esa condición, porque acordémonos que vamos a tocar lo de los reyes hoy, ¿no? Que eso fue lo que dijimos hace 8 días. Entonces, para que podamos darle introducción, vámonos a Eclesiastés 12:13. Y dice la palabra del Eterno, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este:
Teme a Elohim, a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nos da dos, ¿qué? Condiciones. Clarísimo. Obedezca mis mandamientos y téngame temor. Yo les pregunto a ustedes, y aquí habremos un pequeño debate de 5 minuticos máximo. ¿Qué es temor? ¿O qué es temerle a Dios? ¿O cuál es el temor a Dios? Hablamos de un temor reverencial, ¿no? Reverencial. ¿Y qué es temor reverencial? Respeto. Respeto. Respeto por el Señor. Ok. De una honra para el Señor. Honra para el Señor. De reconocerle, de saber que si en algún momento yo le creo, por creerle acciono, es decir, cumplo. Ajá. Entonces, como le creo, yo cumplo, porque estoy accionando. Si yo dejo de hacerlo, sé que, o sea, ese es el temor, que yo debo hacerlo, porque si yo le creo, yo lo amo, yo cumplo. Si dejo de hacerlo, no le estoy creyendo. Para mí el temor es en eso. Cuando hablamos de una reverencia, cuando hablamos de la honra, es yo creo en el Eterno, yo le obedezco. Si yo dejo de hacerlo, eso me van a venir unas consecuencias, por así decirlo. O sea, es algo que yo lo hago porque temo alejarme o apartarme de él si yo no cumplo. Yo lo veo como así. Mira que yo lo veo como que hay un temor. A ver, pensemos en el lado contrario. Digamos, cuando alguien te quiere hacer daño, tú le puedes tener temor por el daño que te puede causar, sí, porque la intención de ese alguien es dañarte. Sí. En cambio, en el caso del temor al Padre, nosotros sabemos que Él no nos quiere hacer daño. Ajá. Y que lo que sí es que es soberano, y que incluso por el daño que podría causar alguien que me quiera hacer daño, está alguien que todavía es más poderoso y que puede fácilmente también acabar con mi vida, pero no porque quiera hacerlo, sino porque ha dejado un orden que si yo me salgo de ahí quedo vulnerable a ese orden. Exacto. Que es infalible. Entonces él es justo. Yo tengo que entender que Dios es tan soberano que Él puede acabar con la vida en cualquier momento, ¿cierto? Y que si yo amo la vida y si yo quiero vivir, y no pensemos solamente en esta vida temporal, sino en la vida eterna, pues la puedo perder, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no porque Él quiera haberme perdido, sino porque yo mismo me aparto. Entonces Él no puede hacer nada si yo mismo me quito. Exacto. Entonces el temor que puedo tener hacia Dios es que si yo me aparto de Él, no tengo nada seguro. En cambio, si yo, por temor al hombre, por poner un ejemplo, hago cosas, pues ese hombre, por mucho que pueda hacer cosas, él no me va a poder quitar la vida eterna. Entonces hay una gran diferencia en un temor por miedo a lo que me hagan, a un temor por saber que Dios es soberano. Y eso me lleva a que finalmente yo quiera admirarlo, quiera honrarlo, porque ya se sale simplemente de que me cause daño, porque Él no me quiere causar daño. Ya yo tendría que actuar ya es por amor, o sea que ese temor termina convirtiéndose en amor. Lo que no pasaría con alguien que me quiera hacer daño. Que no es correcto. Sí, y hay que entender el contexto, ¿no? Era la época de la creencia en los dioses, y los dioses siempre estaban enojados y había que hacer sacrificios de sangre para poder apaciguar la ira de los dioses, y el único Dios misericordioso y bondadoso era nuestro Señor, que no actuaba igual que los dioses de ese contexto, ¿no? De hecho, los sacrificios o las ofrendas no se hacían con ese sentido, ¿no? No se hacían con ese sentido. El sentido era para agradarle o para agradecerle. Para agradecerle, ¿cierto? Exacto. O para redimir. Escuchaba yo en estos días que la concepción incluso de esos dioses era de que el hombre los podía controlar a través de los sacrificios. Exacto. Es decir, eran dioses, o sea, nos creábamos unos dioses, los seres humanos, porque sabíamos que los podíamos manipular con los sacrificios. ¿Sí? Y esa es una gran diferencia entre el Dios viviente y el Dios que no existe, porque realmente no existen esos otros dioses. Exacto. Entonces vamos aquí a esa palabra que es temor, que tenemos en español, que en hebreo es yaré. Y miren lo que significa esa palabra yaré, que está en hebreo a español, significa temer, reverenciar, pero también significa asustar y atemorizarse. El temor, así sea asustarse, amedrantarse, aterrorizarse, ¿sí? Tener terror, espantoso, que también traduce espantoso. Mire que es una herramienta que sirve para uno no infringir. Ajá, sí. Sí. Si usted le tiene temor al soberano, como decía John Jairo, porque Él es el que creó todo esto, y Él nos puede apartar de su pueblo o nos puede dar muerte. Hay una palabra en hebreo que es karet. Karet significa apartarnos del pueblo, y si nos aparta de su pueblo,
¿Qué nos quita? Sus bendiciones, su protección, La su vida. abrigo, todo. Todo. Entonces esa palabra que es care, que es muerte, pero muerte espiritual del pueblo, o sea, nos aleja del pueblo. Y lo que decía John Jairo, al yo no sentirme con ese abrigo del Eterno, pues ¿qué va a pasar conmigo? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos ¿cuántas condiciones? Mm. Obediencia a los mandamientos, Y el temor al temor. Eterno, y hay un tercero. ¿Cuál? Vámonos por favor a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 y vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno, que dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos. Pongan cuidado de estas palabras. Aquí ya estamos hablando en griego, ¿sí? Aquí ya pasamos del hebreo Al griego. al griego. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim Ok. y la emuná en quién. En Yeshua. En Jesús. Eso. Ujú. Esa emuná también se puede, esa fe se puede traducir también como lealtad a Jesús, ¿cierto? Y en otra parte dice que el testimonio de quién, de Jesús. Pero miren lo que dice aquí. Aquí está la paciencia. Esa paciencia en griego, perdón, es hupomonek, que significa resistencia y aguante. Por eso él dice, yo te daré, a los que perseveren, yo te daré la corona De la vida. Correcto. Ajá. de la vida. Entonces, ¿ya tengo cuántas condiciones? 3. Obediencia a los mandamientos, Temor al Padre. temor al Padre Ujú. y el testimonio de quién, Testimonio de Yeshua. Entonces, tenemos 3 condiciones para ser parte del pueblo de Israel. Fundamental. ¿Por qué? Porque es que el pueblo, acordémonos que está en el desierto, que duró 40 años en el desierto, ¿cierto? Está próximo a entrar a la tierra prometida. De hecho, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que es Canaán, que le prometió el Creador. Y Israel dura entre 14 y 15 años posesionándose de ¿qué? De Canaán, ¿cierto? Sacando todos esos pueblos paganos para asentar ¿qué? A una nación santa, que es el pueblo de Israel, que fue el que escogió el Eterno. Y ya sabemos que nosotros también hacemos parte, Claro. ¿sí? Así no seamos de una de ellas. Porque mire lo que nos dice en Apocalipsis, ¿cierto? Hay una parte en Apocalipsis, y mire lo que dice para que vamos como haciéndole el hilo a esto y encadenándolo, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis, por favor, a 21:12, y mire lo que dice la palabra. Nosotros tenemos un concepto de pronto, no sé si errado, no sé, es algo de profundizar un poco más, pero nosotros creemos que cuando morimos, nos vamos ¿para dónde? Para el cielo. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué interpretan aquí. Apocalipsis, estamos en 21:12, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, que está hablando de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén en el tiempo venidero, en el Olam Jabá, que es la eternidad, que es lo que nosotros verdaderamente debemos anhelar, es que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Ujú. Y en esa Jerusalén tiene unas características, que es un cuadrado perfecto, tiene unas dimensiones, pero en cada lado es como un cuadrado, y en Ujú. cada lado de la pared del cuadrado dice que tiene puertas, y en las puertas hay 12 ángeles. ¿Cuántas puertas hay en ese cuadrado? 12 puertas. Y que hay unos nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, que baja la Nueva Jerusalén, es un cuadrado perfecto, y en cada lado del cuadrado hay 3 puertas por cada lado. ¿Para hacer cuántas puertas? 12. 12 puertas. Y que en cada puerta hay un ángel, pero aparte que hay un ángel permitiendo la entrada de esa puerta, hay un nombre escrito, Ujú. que es el nombre de los 12 tribus de Israel. Ujú. Entonces yo pregunto, queridos amigos, para que se lo hagan, si ese es el final, cuando llega la Nueva Jerusalén, y hay 12 puertas, y en cada puerta hay un nombre, una tribu del pueblo de Israel, que acordémonos que eran 12 tribus, Ujú. ¿de qué tribu eres tú? Porque hay una puerta que está con el nombre en una tribu. De la tribu. Entonces, tú tienes que pertenecer ¿a quién? A A una de una las tribu. tribus para poder entrar. ¿Se acuerda que ahorita les hablaba? Para yo entrar al apartamento de mi amigo, ¿había unas condiciones? Sí. Aquí hay una condición. Y la condición es que hay un nombre inscrito, que es el nombre de cada tribu. Rubén, Dan, Zabulón, Simeón, Judá, Efraín, ¿sí? Ujú. ¿De qué tribu somos nosotros?
Se supone que la tribu del león de Judá, Se supone. de Yeshua. Pero eso es lo que estamos investigando, de dónde somos. Claro, ¿no? Ahí es donde nos queremos llegar y me gusta eso, Álvaro, porque allá es donde vamos a tratar de Hay llegar. ahorita voy a buscar el versículo para confrontarlo, pero entonces hay una parte donde nos dicen que nos van a entregar una piedrecita con un nombre. Sí. Pero eso, ¿a quiénes se la entregan? A los que están sujetos y a los que cumplen las dos condiciones los que que mencionó ahorita John Álvaro. Entonces, ahorita no sabemos, pero lo más seguro, según las escrituras y según lo que Apocalipsis dice, es que sí sabremos Ahí sabemos por dónde de nos corresponde. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque también por la obra de Mashiach vamos a poder tener esa inscripción, pues, esa adopción, esa ciudadanía que ahorita estaba hablando John Álvaro de somos extranjeros, pero estamos injertos en la medida en que nos acogemos al Exacto. pacto. Bueno, yo no interrumpo para dejar seguir el mensaje. Ahorita tengo otra perla por ahí, pero ahorita Eso, bien. Qué bien. Así es que me gustan estos programas. Listo, entonces el pueblo entra a Canaán, a la tierra prometida que el Creador nos prometió, ¿cierto? Y comienza a sacar a toda esa nación que era pagana, que el Creador dice, yo no quiero saber más de estas personas, vengan ustedes, que son los que van a estar aquí, ¿sí? Teniendo esa condición. ¿Cuál condición? Obedeciéndome, temiéndome y teniendo el testimonio de mi Hijo, que es Yeshua, sí, Jesús. ¿Ya? Entonces, esas condiciones, si usted las tiene, o usted es porque pertenece a alguna de esas tribus, o es porque usted una de esas tribus le dijo, venga, yo lo invito, y usted hace parte de acá. ¿Sí? Vamos viendo como estamos encadenando aquí. Que les leo para que no se me vaya a ir la cita que les quería decir. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a conocer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recite. Amén. Entonces aparece un problema. Entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por medio de la dirección de quién? De Moisés. Pero Moisés, el Creador le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés le dijo, le rogó, le suplicó, se le arrodilló y el Creador le dijo, no vas a entrar. Imagínese, si Moisés, que era el siervo más fiel, por un pequeño detalle le dijo, no vas a entrar. Ahora nosotros, sin tenerle temor Dios. al Eterno, ¿qué puede pasar? Por eso es importante el temor a él. El temor, claro. A él, ¿sí? Entonces mire qué hace el pueblo. El pueblo llega y le dice a Moisés, ya entra Yojosué. Yojosué es el que tiene, Josué. sí, Josué tiene ese papel de entrar al pueblo de Israel, Sí. a Canaán, ¿cierto? Pero aparecen personas que direccionan de forma, digámoslo, ética al pueblo, que son los profetas, ¿ya? Que en ese caso era Samuel. Pero llega el pueblo y le dice, ven, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Ahí existió un problema. Vamos a ver qué problema. Primera de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, acordémonos que Samuel, ¿quién era? Un profeta. Era el encargado en ese momento de la parte espiritual del pueblo de Israel. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, o sea, no fueron santos como lo fue Samuel, ¿cierto? Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Perdón, ¿será esto de antes o sigue existiendo la avaricia? Tal cual. El soborno, ¿cierto? La codicia. La codicia. La envidia, todo. Todo eso sigue hoy, por eso la corrupción que existe hoy. ¿Sí? Entonces todos los ancianos de Israel, todos los ancianos del pueblo de Israel se juntaron, o sea, las 12 tribus se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, hubo ahí algo que sucedió. Entonces los líderes dijeron, vení, si tú eres ya anciano, tú eres correcto, eres recto ante la palabra del Eterno, pero tus hijos no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ojo.
que le colocaran ¿qué? Un rey. Un rey. Pero lo peor, como todas las naciones. O sea, querían ser como las demás naciones y no captaron el mensaje del Eterno, que eran un solo pueblo, que eran exclusivos, Ajá, que debían ser para apartados. él, que eran cados. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno, a Dios. Y mire lo que dice Dios. Y dijo Adonai a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¡Wow! Al decir que queríamos un rey, no que nos gobernara Dios, sino que nos gobernara un hombre, y que nos fuéramos similares a los demás pueblos, el Creador dijo: no es que no es a ti que te están ofendiendo, claro, sino a mí. Claro. ¿Sí? Y hay una cosa también que veo aquí, pues que me surge una pregunta, no sé, mire el argumento que tienen los ancianos cuando se dirigen a Samuel. O sea, consideran que Samuel ha sido un hombre de Dios, pero sus hijos no. Y a razón de ese argumento es que dicen: necesitamos un rey. La gran pregunta ahí es que el rey les iba a solucionar los problemas de identidad que tenían que seguir viviendo y sometiéndose. Exacto. En vez de pensar, pues listo. O sea, eso es como, pensemos hoy en día trayéndolo acá, ¿no? Cuando juzgamos que porque tal maestro o tal persona, sus hijos no siguieron los caminos, entonces yo como que ya no creo en eso. ¿Quién es él? Como que juzgo algo sin tener en cuenta que el problema no necesariamente está allí. Correcto. Está es en el corazón de cada uno. Y allí había un problema de identidad del pueblo, porque el pueblo se estaba guiando por los otros pueblos que estaban en el contorno. Entonces ellos veían que había un rey en los otros pueblos, hititas, el eteo, el fereceo, todos esos pueblos que estaban allí, y entonces ellos tienen rey, nosotros queremos tener lo mismo. Y como no si eso fuera la solución a un problema que no está solucionado a raíz. Y esos son los errores que llevaron el pueblo al exilio. Ese es el corazón del hombre. Y buscando precisamente, o sea, yo necesito, aparte porque es algo tangible, ¿no? Exactamente, es algo tangible. Estoy de acuerdo con eso. Yo quiero llegar a una solución, pero una solución que sea, aparte de lo parecido a lo que hablamos la semana pasada, lo inmediatez, el facilismo, algo que sea tangible, porque es que a mí, si yo no lo veo, si yo no lo siento, si yo no opino de eso, si me gusta o me parece, entonces no me sirve. Sí, estoy de acuerdo. Es la gran falla que tenemos. Estoy de acuerdo porque en ahí eso. entramos nosotros con esas emociones y con esos pensamientos. Ay, qué bonito. Ay, no me parece. No, yo no estoy de acuerdo. Lo que ahorita decías un poquito en el tema de cuando juzgamos al otro. Entonces, ahí es donde miramos lo que estabas mencionando, esa falta de identidad. Y miren, ¿y sabe por qué el Señor se enojó? Porque Él es el rey, el rey de reyes, claro, soberano, y lo que está diciendo Adriana lo puedo enlazar con que, claro, a ti, tú eres nuestro rey, pero no te vemos, te sentimos, obviamente estás en medio del pueblo, pero queremos un rey que podamos ver. Y el Señor se sintió, y recuerden la palabra, se sintió ofendido, porque nadie puede servir a dos señores. Terminas agradando a uno y desagradando al otro. Entonces el Señor se molestó porque, digamos que de alguna otra manera el pueblo... O sea, no me ven, no me reconocen, no me ven, no me están reconociendo. Hay una palabra, acuérdense en hebreo, chicos, que es emuná, y una de las traducciones de emuná es fidelidad. Y no solamente fidelidad, sino confiar. Entonces dijeron: se muere Samuel, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces, como si no tuvieran el testimonio para vivirlo. Exactamente. ¿Te ibas a decir algo, Johncito? No, era eso. Que definitivamente era observar como si Samuel, si no está Samuel, entonces nos perdimos. Exacto. Y entonces para no perdernos necesitamos un rey. No eran conscientes de que ya tenían el rey y que lo que tenían que hacer era seguir su instrucción. Y que no era Samuel, era el Señor. Era el Eterno. Exactamente. Pero siempre queremos es el hombre, lo que estamos viendo, lo que nosotros deseamos. Y también, porque miren lo que decía ahí tan importante la palabra. Ellos vieron, digamos, la conducta de Samuel, hombre recto, justo. Entonces, este sí es perfecto, este sí me dejó gobernar. Pero no confiaron de que el Eterno tenía otra solución. Es correcto. ¿Sí? Ahí comienzan los problemas del pueblo de Israel. Entonces comencemos aquí a comenzar a encadenar. ¿Cómo empieza el problema? Entonces, ese pueblo estuvo gobernado por 3 reyes. Saúl, David y Salomón. ¿Sí? Wow, pero aquí hubo un problema. Con Salomón hubo un problema. O sea, con los 3, Salomón Salomón fue
El hombre, ¿quién era Salomón? El hombre más sabio. El hombre más sabio, el que hombre. construyó el templo. El que construyó el primer templo, sí. Sí. Entonces, el hombre más sabio fue el hombre que pecó. Ujú. Y ahí viene la debacle. Y ahí viene la debacle, correcto. Entonces, Exactamente. vámonos a Primera de Reyes. Yo le añadiría una perla allí. David también pecó, pero se arrepintió y buscó siempre Exacto. cambiar. Amén. Ahí vamos. Salomón se enredó en el Exacto. pecado. Él quedó ahí en el pecado. No tuvo Puede la que se humildad haya de- arrepentido después, pero cometió unas Sí, barbaridades. según nos cuenta Eclesiastés, sí, pero en su momento no. En su momento no. Su corazón se ensordeció. Pongamos cuidado aquí. Pero el rey Salomón, estamos hablando en Primera de Reyes 11, del 1 al 8, vamos a leerlo. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, se combinó con todo el mundo. Exacto. Acordémonos que por cuestiones políticas los reyes se casaban con diferentes Mujeres, princesas, sí. ¿cierto? Por convenios políticos. Lo que hizo Salomón, Correcto. que se casó con varias, sobre todo con la... Lo con que la- se ve hoy en día también. con por la de conveniencia. de los cantares, ¿no? Y póngamele cuidado a lo que dice. Gentes de las cuales Adonai, o sea Dios, había dicho a los hijos de Israel, no No. os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus Ajá. dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Pongan cuidado. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántas mujeres en total? 1000. 1000 mujeres. 1000. ¿Le desviaron qué? Su corazón. Su corazón. Acuérdese, su voluntad, su pensamiento. Pues Correcto. mira, es que Deuteronomio, esto es Deuteronomio, ¿qué? Deuteronomio 17, 14, 20, claramente dice, no tendrás muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis a ese camino, tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que el corazón, que su corazón se desvíe, tampoco tendrás grandes cantidades de plata u oro. Oiga, pues. Y eso fue lo Es que una ley le que pasó colocó a el Eterno. Entonces, mire, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Dios, como el corazón de su padre David. Ojo, no era como el corazón de su padre David. Lo que dijo John Jairo es cierto. Quien alababa, quien se inclinaba, quien respetaba, quien exaltaba y quien le temía era Tenía quién. temor David. David. Sí. ¿La cometió? Sí. Sí. ¿Tuvo una consecuencia por eso? Uf. También. Garrafal. ¿Sí? ¿Se arrepintió? Sí, hizo Total. Teshuvá, retornó al Eterno. Ya mencionaron ustedes que Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 habla de que no se casa, no entregarás tu hija en matrimonio con ellos. ¿Correcto? Sí, Ujú. o sea, el Señor había prohibido de que el pueblo de él, su pueblo, su nación, se casara con, Se mezclara se con mezclara otras, sí. con los de los otros pueblos, ¿no? Era prohibido. ¿Por Ento- qué? Claro, y Salomón incumplió Correcto. esa norma. Y esa era el ley. hombre más sabio. Póngame cuidado. Exactamente, claro. Entonces yo le pregunto, amigos, ahora a nosotros. Y iba a hacer una precisión frente a eso de la no mezclarse, pues para que los oyentes no piensen ahora que es que la palabra busca racismo o segregación. Básicamente es no te conviertas a ellos. Exacto. Más bien Exactamente. busca que ellos se conviertan a ti, Sí, que es qué la, bueno. la razón de ser extranjero para ser injertado. Acá pasó fue al contrario. Exacto. Por eso a veces cuando, que pastor, es que yo me voy a casar con él, pero él no es cristiano, él no cree en el Señor, Yo lo convierto. pero yo lo voy a convertir. El amor lo puede todo. Sí. El amor lo puede todo. Ah, Yo lo bueno, cambio. vea. Así dice una canción, el amor. Sí. Nos cuesta entender No, esa y parte. ponga cuidado. Y lo más peligroso, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, de Dios, y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molob, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Adonai, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Adoró qué?
otros dioses. Otros dioses. Y he ahí el problema. Los otros dioses existen. Ni cumplió, ni tuvo temor, ni mucho menos. Bueno, ahí todavía no estaba nuestro Salvador Yeshua como tal, pero no cumplió. Lo que hablábamos ahorita de las condiciones. El hecho de decir no hay temor, no había honra ni reverencia. Nadie puede servir a dos señores. Además, el pensarse, qué triste, lo decías ahorita, el hombre más sabio. Qué triste eso, porque la pregunta es, a veces nosotros primero nos creemos más sabios y más buenos que el eterno Dios. Y eso nos lleva a... O nos creemos que somos más sabios. Sí, creemos que somos, sí. A tomar decisiones tan nefastas en la vida, tan complejas. Es que aquí lo estamos viendo. Y eso trae una consecuencia que ahora yo sé que tú nos vas a llevar más allá y no voy a hacer spoiler. Pero es complejo esa parte. Porque y lo que hablábamos aquí dentro de todo este año que hemos venido tocando el tema de la identidad y estamos hablando de realmente quiénes somos en el Padre, realmente cómo sabemos que nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos, cómo sabemos que realmente le amamos, le tenemos temor. Y es dentro de esa rectitud, esa perfección que en su momento lo hablábamos, ¿dónde estoy yo postrándome? ¿Dónde estoy yo en humildad? ¿Dónde estoy yo pidiendo esa sabiduría y ese consejo del Eterno? Precisamente para no caer en eso. A veces nos puede más el tema de las emociones, nos puede más el yo, lo Correcto. que hablamos aquí es orgullo, el yo lo resuelvo, yo puedo, que era lo que el pueblo le pidió al profeta. Es que no lo va a resolver el yo hombre, no nos lo va a resolver el eterno Dios. Correcto. Y es importante que nos hagamos esa reflexión, ahí a nivel de nuestro hogar, cibernautas, allí con quienes estamos nosotros, cerca, en nuestra comunidad. ¿En qué momento hemos actuado de esa forma? ¿En qué momento puede más ese yo reino? No, y es que como yo soy más sabio que Dios. Nosotros decimos, no, yo le creo, yo le amo, yo creo en Dios. Mi pregunta es, ¿de ¿hasta qué labios? punto? Exacto. No, y es que lo que yo decía ahorita, creer es accionar. Si yo creo en el Eterno, yo acciono, ¿y qué es accionar? Cumplir los mandamientos. Entonces yo debo entender que yo estoy bajo la autoridad y el gobierno de mi Señor. Amén. ¿Cómo debo comportarme? Aquí la palabra claramente me dice cómo. Esa es mi instrucción de vida, mi manual de vida. Entonces es preguntarnos mucho esa parte. Hasta dónde nos estamos tan necios y somos tan soberbios de perdernos en ese rumbo. Porque repito, eso trae unas consecuencias que ¿qué estamos haciendo nosotros en la casa? A veces nosotros decimos, es que estos hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, no, es que ya no aguanto más el trabajo. Pero la pregunta es, nosotros ¿a dónde estamos acudiendo? ¿De dónde estamos pidiendo ese consejo? ¿De dónde estamos pidiendo esa sabiduría? ¿De dónde, como colocamos en el enunciado, quién está dirigiendo nuestra vida? Correcto. ¿El hombre o el Eterno? Y ahora tenemos otros dioses, ¿no? En esa época siempre. los Baales, los Siempre. Moloch, Ellos están cualquiera de de vuelta. ellos, pero ahora ¿qué? Celular, la televisión, nosotros mismos, las el cosas del Padre. mundo, ¿no? Hay ¿Cuál es? cosas que no creemos, pero que son ciertas, ¿cierto, Sí, John? sí, existen. Eso Mire es un que- punto que tenemos ahí, ¿no? Eso que está diciendo el hermano Álvaro respecto a la construcción de dioses, ahorita di una pincelada, ¿no? Y es el ser humano en la visión politeísta creaba dioses, pero ¿por qué los creaba se los pensaba que estaban o que existían? Si bien existían criaturas que podrían tener un poder o tener algo que nunca podrían compararse con el único Eterno. Dios verdadero, ¿no? Amén. Entonces, pero siempre ha sido, detrás de esa creencia en otros dioses es un deseo desenfrenado de querer algo. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Dios y ponemos nuestra mirada solamente en el placer, entendiendo el placer no como el placer de que me siento bien y ya basta, no es suficiente, sino que quiero tener más de El eso. hedonismo. En un hedonismo, en querer Ujú. estar todo el tiempo con el placer. Y Exacto. una de las cosas que creo que pues Adriana más que yo incluso domina el tema es, pues el placer genera dopamina y eso Total. requiere de que yo todo el tiempo lo esté consumiendo y utilizando para poder generar esa sensación. Total. Entonces, nuestros deseos nos llevan a crearnos dioses que se convierten en esos objetos que dan placer. Y terminamos actuando, perdemos la sensibilidad
frente a lo que está ocurriendo alrededor, solamente porque queremos llegar a ese nivel de placer. Y esos son los dioses de hoy en día. O sea, claro. hoy no podremos decir que tenemos una imagencita por allí, porque pues sabemos que ya, tanto en el cristianismo como en el judaísmo y en todas la digamos, doctrina judio-cristiana, ya entendemos que idolatría, pues las imágenes, pues no, ¿cierto? Ajá, sí. Pero a veces descuidamos otras partes de nuestro comportamiento, que por distraídos seguimos adorando un Dios que estamos creando nosotros, y eso nos está distrayendo de la atención al Padre. Exacto. Y hasta que no lo encontremos, no vamos a limpiarnos para realmente recibir las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Amén, así es. Sí, eso sí. Y yo recuerdo la vez que trataste el tema de el becerro de oro, ¿no? Correcto. Cómo el pueblo, teniendo la relación directa con el Padre, Moisés llevando el mensaje, y porque se demoró entonces la necesidad de crear un Dios a través de las alhajas que el Señor les había permitido sacar de Egipto, ¿no? El oro, y haberlo construido para alabarlo, ¿no? Pero peor aún, ¿por qué Moisés hablaba con el pueblo? Moisés era el intermediario entre quién? Era el mediador entre el Eterno Era el y el emisario. pueblo, porque al pueblo, dice la palabra, Yareb, le dio temor, le dio pánico Cuando el la Eterno, voz del Eterno ajá, cuando le hablaba. cuando Les daba hablaba. miedo de qué? De morir. Dijo, Sí. es que vamos a morir. Sí. Entonces, mejor habla tú con él y tú nos dices a nosotros lo que nos diga Dios. ¿sí? Exactamente. Porque les dio temor. Ni así la terquedad y la rebeldía se sobrepuso al temor. Es que aquí volvemos a lo que tocábamos en un momento, chicos, y es el tema de eso del yo, del ego, de la soberbia. Correcto. Porque, ¿qué pidió el pueblo? El pueblo pidió un igual a mí. O sea, yo quiero un igual a mí. ¿Qué me representa un igual a mí? Es un hombre, tú lo mencionas ahorita, Johncito, alguien a quien yo también puedo manipular. Es que yo puedo manipular al otro. Claro. Yo le puedo perfectamente mentir a un ser humano. ¡Uy! Ni cuenta se dará probablemente. Porque nosotros como seres humanos sí tenemos, no sé, esas habilidades, por no ponerle otro nombre. Pero el Eterno jamás, o sea, eso lo tenemos claro, él ni lo vamos a manipular, ni le vamos a torcer su brazo a nuestro favor, nosotros no podemos tergiversar no nos corresponde, él es claro en su soberanía y en su omnipotencia. Pero entonces ahí es importante esa parte, ese punto, ya tenerlo presente. Y lo mencionabas con el tema de los dioses que creamos, porque es que como ser humano yo necesito eso. Para mí es tan difícil salirme de mi yo, de darme cuenta que primero que hay un otro, porque somos egoístas por naturaleza, entonces a veces es complejo podernos salir de nosotros, y el tema de yo me satisfago, es más fácil cuando yo tengo un igual para que me ayude a satisfacerme que someterme al Padre. Miren esta definición o interpretación de los dioses como Moloch. Dice, como con gran parte de la historia antigua, el origen exacto de la oración de Moloch no está claro. Se cree que el término Moloch se originó con el fenicio MLK, que se refiere a un tipo de sacrificio para confirmar o absolver un voto. Es decir, había un pretexto de que yo ya me había comprometido con algo, y la forma más sencilla era adorar a este Dios para salir de ese compromiso. Y si ahí el texto habla un poco más acerca también ya de la diosa Astarte, y habla allí de que esta diosa estaba relacionada con el deseo desenfrenado y el tener relaciones sexuales desenfrenadas. Del área sexual. Entonces, ¿qué era lo que encontraba como pretexto el hombre ahí en ese contexto? Este Dios necesita que yo tenga sexo. Ajá, exacto. Entonces encuentro el pretexto para hacer un sacrificio que en ese contexto es desenfreno de un deseo del hombre. Entonces al final esos dioses fueron construidos por capricho del mismo hombre. Y ustedes ven que en el desarrollo de la historia, Astarte en el Antiguo Testamento, pero cuando ya llegaron los griegos y los romanos, entonces ya se llamaba Afrodita, Artemisa, Venus, sí, siempre ¿cierto? la misma. Y así ha ido mutando hasta lo que voy. Esa es la palabra, muta. ¿Sí? Con diferentes figuras y diferentes nombres, pero es el mismo. Y hoy en día, deseo de estas ideologías, hoy en día estas filosofías, y lo hemos visto claramente ahorita que tocaste el área sexual, ahí está. Están enmascaradas. O sea, no le busque, exacto, no le busque, como dice Alvarito, mutó. No le busque. Ya no son dioses sino pretextos. Exacto. Exactamente. Sí, exacto.
No, lo que pasa es que todo en la historia, a nivel de la evolución, se ha ido figurando en otras imágenes o con otros nombres, ¿cierto? También. Entonces se ha ido traspolando. Sí. Y muchas veces, como decía Álvaro ahorita, en la televisión, en el internet, en el celular, esos dioses con otros nombres, pero son los mismos. Es lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hacen? Desviar. Esas deidades que hacen, desviar al pueblo de Israel para que se permeen y no estén en el propósito que le toca hacer el pueblo de Israel, que es estar apartado, Exacto. ¿sí? En santidad. Amén. Y eso es lo que hace que se desvíe. Y aún, hoy en día los ataques son más fuertes. Sí, bastante. ¿Sí? Y con ese tipo de ideologías, como tú dices, Adriana, peor. Todo detrás de esto está esas deidades, ¿cierto? Que pueden ser controladas, ya sabemos, por un enemigo, ¿cierto? ¿Es para qué? Hacer desviar a una nación, a un pueblo, que su misión, su objetivo y su propósito es temer y obedecer y seguir el testimonio de Yeshua. Amén. Y lo que el enemigo quiere es que el pueblo pierda su identidad, que la gente Claro. pierda su identidad, Ese es el propósito. que no se identifiquen Ese es. con el Ese creador. es el objetivo del enemigo. Anteriormente habían unos dioses identificables que se podían identificar. Hoy lo que tú estás diciendo, y trato de interpretar, es que hoy hay miles de dioses con todo el desarrollo, la IA, que ahora ya uno le pregunta a la IA si debe salir o no debe salir, ¿no? Ya se convirtió en un dios para algunos. El consejero es la IA. Sí. Y si la IA no, la IA le pueden hasta sugerir qué ropa vestir y qué debe hacer, ¿no? Es que vamos a eso, o sea, ellos sí me satisfacen a mí. Ellos sí hacen que ese deseo mío salga a flote, lo que tú decías, para desviarnos de quién, del Padre. Así que esa carne, recuerden que siempre estamos en esa lucha con esa carne, ellos sí lo permiten. Es más fácil, entre comillas, hacer esto que decir yo me voy a someter al eterno Dios. Es mucho más Correcto. fácil. Exactamente, y esperar su voluntad. Exactamente. Uy, Dios, cibernauta, bueno, qué triste, aquí se me pasa a mí el tiempo tan rápido. No, se nos fue rápido. Se nos fue rápido, pero está súper interesante además, porque ¿te acuerdas, John, Álvaro, que dijimos que esa parte De los sería dioses interesante tocar quedaba. el tema de los dioses? Porque sí, es interesante. Además, aquí es un punto crucial cuando hablan del rey. O sea, queremos seguir siendo gobernados por un hombre y lo que eso representa si lo llevamos al punto de los dioses. Lo que realmente eso representa. Entonces, bueno, cibernautas, como decimos, esto sigue, esto va para largo. Y hay algo importante ahí, ¿no? Que el direccionamiento del pueblo estaba en la facultad de quién? Del rey. Sí, Y si el rey cae, todos, ¿qué pasa de ahí para abajo? todos caen. Es Cae cierto. toda una nación, Es cae cierto. todo un pueblo. Sí, es que lo hemos dicho, si la cabeza cae, y hemos dicho, ¿quién es la cabeza del hogar? Papá y mamá. Si cae la cabeza, de ahí para abajo cae todo. Porque si no está bien estructurada, bien organizada, todo cae. Y eso es lo que quieren estas, digamos, como si hablamos de, nuevamente, de los dioses. Porque es desviarnos, es sacarnos de ser ese pueblo elegido, ese pueblo kadosh. Porque no quiere realmente que lleguemos y que toda la adoración sea para el único Dios verdadero. Bueno, nada, cibernautas, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, recuerden que nosotros no nos vamos así, siempre nos vamos con unas perlas. Ay, además porque ya aquí está también Josito que nos deja las super perlas, entonces, nada, cibernautas, muchas gracias por acompañarnos y bueno, chicos, ¿con qué nos van a dejar el día de hoy para prepararnos para la próxima semana? Hágale, John, le doy la... Espere que Él la está buscando. la estoy buscando aquí la perla y la tenía ahorita. Sí, porque tú dices que ahí nos tenías una perla. Voy a ver que la encuentro más fácil acá. O John, vaya adelantándola mientras yo la pongo. Tejilín, un salmo Sí. muy bonito que es el 33:18. Salmo 33:18 dice: pero el Eterno cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Oh, amén. Qué bello. La mía es Mateo 22:1, pues no voy a leer todo el 1 al 14, pero sí voy a leer un pedacito, porque esta parábola, que es la parábola de la fiesta de las bodas, dice así:
Respondiendo Yeshua, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. A eso estamos invitados todos, ¿no? Sí. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Estamos invitados, no rechacemos la invitación. Amén, así es. Miren qué lindo, cibernautas, estas dos perlas que nos dejan aquí, mis amigos, porque es eso precisamente. Tú mencionabas algo al inicio y es que esa Jerusalén va a venir. Que nos hablaste de que tiene 12 puertas y que nos van a entregar, con la palabra que nos leíste, nos van a entregar esa piedrita y ahí va a estar probablemente el nombre de a qué tribu pertenecemos. Realmente, ¿qué es lo que queremos? Realmente, ¿hacia dónde estamos apuntando, cibernautas? De verdad que esto no es un juego. A veces nosotros tomamos a nuestro Padre como un Dios bombero, como venga, apágueme el incendio y pare de contar. Correcto. Que es lo mismo que hacían en su momento con los dioses. Es que necesito que usted me haga esto, entonces por eso yo le hago este sacrificio, y no realmente entendiendo lo que representa su amor y el para qué nos creó y nos apartó. Entonces la invitación, cibernautas, es realmente hacia dónde estamos apuntando, qué estamos permitiendo en nuestra vida para dirigirnos, para llenarnos de sabiduría, para postrarnos, para humillarnos. ¿A quién le rendimos esa pleitesía? Al mundo, con sus distracciones, con sus, como dice en Génesis, que Eva vio que la fruta era bonita, era apetecible, era codiciable. A eso le estamos rindiendo culto, a lo codiciable, con a sus deleites y placeres. Exacto, a lo que me satisfaga el ego, a lo que a mí me hace sentir es que yo, o realmente estamos entendiendo que el Padre, miren las condiciones que, bueno, yo digo, no me parecen complejas, obviamente tienen su nivel como todo, pero cuando realmente estamos dispuestos, el Padre nos da un corazón enseñable, entendido, y nos va llevando a que podamos cumplir con esas condiciones. El problema es tener el yo-yo de primero. Exacto, que el temor. Exactamente. Exacto, tu temor hacia quién es. Y si queremos dejarlos con esa pregunta, tu temor hacia quién es, cibernautas. Y como ese lugar que tienes en tu casa, como ese rol que tienes, pregúntate, ¿qué le estás llevando a los demás? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué estás impregnando en ese espacio? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Exactamente, ¿qué estás construyendo con cada uno? Bueno, cibernautas, no sé si hay algo más, chicos, que quieran decir antes de irnos. No. Yo les invito a que sigan estudiando las escrituras, que pongan por obra lo que vayan aprendiendo. No se trata de qué tanto conocimiento tengo en la cabeza, sino que tanto voy actuando conforme a la voluntad de papá, ¿no? Que tanto hay en mi corazón. Sí. Y que se terminen de leer la parábola, porque el versículo del 11 al 14 es otra perla. Entonces, sí, estamos hablando de Mateo 22 del 1 al 14. Eso, sí, además porque John Jairo tiene razón, ¿no? Los fariseos que manejaban el templo en la época de Yeshua conocían la ley, pero no conocían el espíritu de la ley, que son dos cosas distintas, ¿no? Leerse un libro y poder interiorizar lo que... no accionaban, sí, no lo ponían en práctica como por obra en su vida. Lo que le pasó a Nicodemo, que fue necesario que volvieran a hacer. Y eso es algo que todos tenemos. Y le costó entenderlo. Exacto. Porque le fue difícil. Tienes que volver a nacer. Y creo que en ese momento él se volvió loco. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, es correcto. Es cierto. Bueno, cibernautas, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Recuerden, el próximo miércoles 6 de la tarde aquí, Línea Amiga, continuamos. Vamos a ver. Aquí siempre nos sentamos y es el Eterno es el que conduce este espacio. ¿Qué tanto nos va a traer? ¿Hacia dónde nos va a llevar?
y sobre todo hacia dónde nos está ministrando nuestro corazón. Muchísimas gracias, chicos, nos despedimos por favor. Shalom, shalom a todos, mil bendiciones y no se olviden, hay que escuchar la palabra del Eterno, obedecer su palabra y ponerla por obra. Amén. Amén. Así es. Amén, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros a través de Línea Amiga por la Estación del Cielo. Recuerden www.laestaciondelcielo.com. Muchísimo más cada día para que ustedes estén allí conectados con nosotros. Línea Amiga los días miércoles. A continuación, en unos 24 minutos, llega Daniela Murillo con un mensaje de mucha bendición aquí a través de este espacio que se llama Soplando Vida y se llama No temas, solo cree, para que ustedes estén allí conectados con nosotros. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo. Los que están en Facebook, les invitamos para que se pasen, también los que están en YouTube, a nuestro canal a través de www.laestaciondelcielo.com o colocando en Google La Estación del Cielo y ahí van a salir más o menos unas 30 opciones para que puedan escuchar. Que el Padre les bendiga. Chao, bendiciones. Rica y abundantemente. Shalom, bendiciones. Bendiciones. Bye bye. Ay, chicos.